sean bienvenidos y bienvenidas a este noticiero especial sobre los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. El día de hoy presentaremos algunas noticias nacionales e internacionales relacionadas con la violencia, la discriminación y vulneración de los derechos humanos que continúan afectando a miles de personas alrededor de todo el mundo. Antes de comenzar, es importante recordar que los derechos humanos son libertades y garantías que protegen a la dignidad de todas las personas sin importar su género, orientación sexual, identidad de género, edad o condición social. Entre estos derechos destacan el derecho a la vida, a la seguridad, a la igualdad, a la libertad y a vivir libres de violencia sin ningún tipo de discriminación. Sin embargo, actualmente muchas mujeres y personas de la comunidad LGBT siguen enfrentando situaciones de violencia que ponen en riesgo su integridad y bienestar. Comenzamos con nuestra primera noticia nacional con la violencia de género y feminicidios en México. De acuerdo con reportes recientes publicados en 2026, durante el primer trimestre del año se registraron al menos 148 feminicidios en el país. Los estados con mayor número de casos fueron Sinaloa, Chiapas y la Ciudad de México. Además, diversas organizaciones y autoridades han señalado que la violencia contra las mujeres continúa siendo una problemática súper grave aquí en México, ya que muchas víctimas siguen sin recibir justicia y protección adecuada. En esta noticia podemos identificar la violación de varios derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la igualdad y el derecho de las mujeres a vivir libres sin ningún tipo de violencia. Los feminicidios representan una de las formas más extremas de violencia de género y reflejan la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, protección y acceso a la justicia para todas las mujeres. Otro tema igual de importantísimo es la violencia digital, la cual ha aumentado considerablemente en redes sociales y cualquier tipo de plataforma digital. La violencia digital ocurre cuando una persona es acosada, amenazada, humillada o expuesta mediante el internet o redes sociales. Este tipo de violencia afecta principalmente a mujeres y jóvenes, provocando daños emocionales, psicológicos y sociales. Entre los derechos vulnerados se encuentran el derecho a la privacidad, a la dignidad, la integridad emocional y una vida libre de violencia. Es importante que nosotros promovamos el respeto y el uso responsable de las redes sociales para prevenir este tipo de agresiones. En otra noticia nacional, organismos internacionales y colectivos de búsqueda han expresado preocupación por el incremento de las desapariciones en México. Recientemente, la Comisión Internacional de Derechos Humanos señaló que la desaparición de personas continúa siendo una problemática más que gravísima en este país. Familiares y colectivos han denunciado la falta de respuesta y justicia por miles de mujeres desaparecidas. En estos casos se vulneran derechos fundamentales como el derecho a la libertad, la seguridad, la integridad y el acceso a la justicia. Esta situación refleja la importancia de que las autoridades fortalezcan las acciones de búsqueda, protección y acompañamiento a las víctimas y sus familias. Las noticias presentadas muestran que todavía existen importantes desafíos en la protección de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. La violencia, la discriminación y la falta de justicia siguen afectando la vida de muchísimas personas. Por ello, es fundamental promover el respeto, la igualdad, la inclusión dentro de la sociedad y también en espacios educativos y universitarios. La información y la concientización con herramientas importantes para prevenir la violencia y construir una sociedad más justa y segura para todos y todas. Hola, mi nombre es Jacqueline Castillo y hoy voy a presentar una noticia nacional relacionada con los derechos de la mujer en México. La noticia trata sobre una reforma aprobada en el 2026 para fortalecer las leyes contra el feminicidio y la mejor protección hacia una mujer. ¿Qué ocurrió en esta noticia? Durante los primeros meses del actual año 2026, el Congreso de México aprobó una reforma para crear una ley general sobre el feminicidio.
con el objetivo de que todos los estados del país tengan las reglas más claras y similares para investigar estos delitos. Esta decisión se tomó porque en México continúan ocurriendo muchos casos de violencia contra las mujeres, incluyendo feminicidios, desapariciones, hasta agresiones. Las autoridades señalaron que en varios estados existen diferentes maneras de investigar los casos, lo que dificulta el acceso a justicia y para mucha familia y brindar información necesaria. La nueva ley busca las investigaciones sean más rápidas, que haya mejores protocolos para proteger a cada víctima en cada estado. Como ya lo mencioné, en cada estado hay diferentes maneras de hacer una investigación. Bueno, lo que hace esta ley es que la muestra y cada estado la tiene que seguir para que se pueda seguir los mismos protocolos y no batallar con la... En esta noticia se observa varios derechos que las mujeres han tenido invulnerados. Por ejemplo, el derecho a la vida, un derecho muy importante, que muchas mujeres han sido víctimas de un feminicidio, perdiendo la vida debido a una violencia de género. Tenemos que también el derecho a vivir libres de violencia. Toda mujer que tiene derecho a vivir sin sufrir agresiones físicas, psicológicas o sexuales. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. Las mujeres deben recibir el mismo respeto y protección de cualquier otra persona. El derecho a la seguridad y a la protección. Las autoridades tienen la responsabilidad de brindar la misma seguridad y la misma protección hacia una mujer que denunció ser una víctima. Derecho al acceso a la información. Las víctimas que pierden la vida de sus familiares tienen derecho de hacer una investigación clara y castigos a los responsables, castigos adecuados, que actualmente en México no se da tan así los castigos, simplemente se pasan por alto los castigos. Esta noticia nos hace reflexionar sobre la importancia de proteger los derechos de las mujeres en México, aunque se ha creado nuevas leyes, todavía existen muchos casos que lamentablemente son violentados. Es importante fomentar el respeto, la igualdad y sobre todo denunciar cualquier tipo de agresión que tengas para ayudar a construir una sociedad más segura, más justa y pues para todas las mujeres podamos vivir libres. También tenemos que esta noticia demuestra que los derechos de las mujeres siguen siendo un tema muy importante para nuestro país y que tanto como el gobierno como la sociedad debemos seguir trabajando para erradicar lo que es la violencia de género y no se siga viendo más violencia en el país. Ahora, como ya lo expliqué, esta ley, fácil, rápido, esta ley la pasa a todos los países, bueno, más bien a todo el Estado de México, para que todos los estados puedan hacer un juicio o puedan hacer una denuncia con esa ley y que todos tengan una información clara y no toda revuelta como estamos acostumbrados. Hola, buen día, mi nombre es Alexia y hoy me corresponde presentar algunas noticias recientes relacionadas con la comunidad LGBTQI+, enfocándome en casos de discriminación, violencia y vulneración de derechos ocurridos en los últimos meses, así como en la importancia del respeto y la inclusión. En la primera noticia ocurrió en México. En el estado de Morelos, durante los primeros meses del 2026, organizaciones reportaron al menos 3 crímenes de odio contra personas LGBTQ y más de 30 denuncias por discriminación. Las personas más afectadas fueron mujeres trans, quienes sufrieron agresiones en espacios públicos, escuelas y transportes. En este caso, refleja que todavía existen actos de violencia motivados por el prejuicio hacia las orientaciones sexuales o identidad de género de las personas. Los derechos violentados incluyen el derecho a la igualdad, a la seguridad y a vivir libres de violencia y discriminación. Otra noticia importante se relaciona con los crímenes de odio en México.
A inicio del 2025, medios y organizaciones denunciaron que al menos 5 personas LGBT fueron asesinadas en solo 2 semanas. Entre ellas, las víctimas habían mujeres, trans, personas homosexuales y una persona mux. Estos hechos muestran que los crímenes de odio siguen siendo un problema grave en el país. Muchas veces estas agresiones ocurren porque algunas personas no aceptan la diversidad sexual o de género. Además, en muchos casos existen impunidad o poca protección legal. También es importante hablar de la discriminación hacia las personas trans en las escuelas. Diversos reportes señalan que niños, niñas y adolescentes trans sufren burlas, rechazo y violencia verbal dentro de las instituciones educativas. Incluso algunas personas han denunciado que se les niega el derecho a usar los baños, uniformes o nombres acordes con su identidad. Esto afecta directamente derechos como el acceso a la educación, la dignidad y el libre desarrollo de las personas en su personalidad. La violencia escolar puede provocar ansiedad, miedo e incluso disrupción de escolar. A nivel internacional, en algunas instituciones más preocupantes ocurre en Uganda. Actualmente sigue vigente una de las leyes anti-LGBTQI más severas del mundo, aprobada en el 2023, que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con cadena perpetua y en ciertos casos hasta una pena de muerte. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que esta ley ha provocado más persecución, agresiones y discursos de odio hacia la comunidad LGBTQI+. Estas leyes representan una violación a los derechos humanos, especialmente al derecho a la libertad, igualdad y no discriminación. Finalmente, todas estas noticias nos hacen reflexionar sobre la importancia del respeto y la inclusión. Las personas LGBTQI merecen vivir con seguridad, respeto y las mismas oportunidades que cualquier otra persona. La discriminación y la violencia no solo afectan a quienes la sufren directamente, sino también a toda la sociedad. Promover la inclusión significa aprender a respetar las diferencias, evitar comentarios ofensivos y defender los derechos humanos de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Gracias por su atención. Ahora continuamos con algunas noticias internacionales relacionadas con la violación de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQI+ en distintos países. La primera noticia internacional son los derechos de las mujeres en Afganistán. En Afganistán, diversas organizaciones internacionales han denunciado restricciones hacia las mujeres impuestas por el gobierno talibán. En estas restricciones se encuentran las limitaciones para asistir a escuelas, universidades y algunos lugares públicos, además de restricciones laborales para muchas mujeres. Estas acciones han generado preocupación a nivel mundial, ya que afectan directamente los derechos humanos de millones de mujeres y niñas. Los derechos violentados son el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, derecho a la libertad y el derecho a la participación social. Este caso demuestra que todavía existen países donde las mujeres enfrentan situaciones de desigualdad extrema que limitan sus oportunidades y afectan su calidad de vida. Así como las mujeres enfrentan situaciones de discriminación y violencia en distintas partes del mundo, la comunidad LGBTQ+ también continúa siendo víctima de violaciones a sus derechos humanos. La segunda noticia internacional es la violación y discriminación hacia la comunidad LGBT en Uganda. En Uganda se han reportado diversas críticas internacionales debido a las leyes y acciones que afectan a las personas de la comunidad LGBT+. Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que estas medidas fomentan la discriminación, el rechazo social y situaciones de violencia. Además, muchas personas LGBTQI+ viven con miedo debido a posibles castigos, agresiones o rechazo por parte de la sociedad. Los derechos violentados son el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la seguridad y dignidad humana. La violencia y discriminación hacia la comunidad LGBTQI+ continúa siendo un problema importante en muchos países, por lo que es muy importante promover el respeto, la inclusión y la protección de los derechos humanos para todas las personas. Estas noticias internacionales nos permiten reflexionar sobre la importancia de defender los derechos humanos y construir una sociedad más justa, igualitaria
y libre de violencia para las mujeres y la comunidad LGBTQI+. Ahora continuamos con la siguiente sección del noticiero. Para finalizar este noticiero hablaremos sobre Unigénero UANL. Es un programa de la Universidad Autónoma de Nuevo León que promueve la igualdad, el respeto y la prevención de la violencia de género dentro de la universidad. La UNL también cuenta con el protocolo para atender casos de violencia de género, acoso, hostigamiento o discriminación, con el objetivo de apoyar y orientar a las y los estudiantes. Este programa es importante porque ayuda a crear espacios más seguros e inclusivos para toda la comunidad universitaria. Como reflexión final, podemos decir que todavía existen muchos casos de violencia y discriminación hacia las mujeres y la comunidad LGBTQI+, por lo que es importante promover el respeto, la igualdad y la empatía. Y para finalizar este noticiero, agradecemos la participación de todas las integrantes del equipo. En la presentación principal, introducción y la primera noticia nacional participó Renata Contreras Ortiz. En las noticias nacionales sobre derechos de las mujeres participó Jacqueline Alejandra Castillo Sarmiento. En las noticias nacionales sobre la comunidad LGBTQI+, participó Alexia Victoria Camarillo Marín. En las noticias internacionales participó Alenka Giselle Casarrubias González. Y en la explicación de Unigénero UANL, reflexión final y créditos participé yo, Xiomara Montserrat Zapata Alameda. Esto fue la Evidencia 3 noticiero sobre derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQI+, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias por su atención.